Cloud Code nos permite a cualquiera de nosotros construir aplicaciones de forma relativamente sencilla porque no necesitamos saber de código para poder construir el grueso del software. La verdad es que es la punta del iceberg pensar que alguien que no sabe de programación puede programar y desarrollar y crear aplicaciones o páginas web. Es lo que lo hace realmente una de las mejores opciones en el mercado, o por no decir la mejor. Cloud Design y Cloud Code fusionados es una locura. Los skills de alguna manera siento que tienen mucha mayor comprensión de la información, pero no solamente eso, sino que la forma en que se crean es de una manera muy orgánica. Uber se gastó casi que el presupuesto del año, que no sé, en un mes o algo por el estilo, se les fue de las manos. La herramienta es tan potente, pero hay un punto donde te dicen, epa, tienes que seguir pagando, tienes que seguir pagando. Bienvenidos al episodio número 6 de Wake Up, y hoy queremos contarles cómo hemos mudado casi toda nuestra empresa a Cloud. Y no se trata de moda, no es porque todo el mundo esté hablando de Cloud en este momento, se trata de que hemos encontrado funciones que realmente están marcando un cambio considerable en la forma en la que trabajamos. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con Cloud? Bueno, ahorita estoy fiebrudo, no solo porque todo el mundo está hablando de Claude, sino que realmente siento que me entiende mejor. Siento que me conoce más. Estamos igual. Es como mi mejor nuevo amigo artificial. Sí, me siento como más comprendido en los negocios y hasta en las cosas personales, aunque no soy de los que hace terapia con IA, ¿viste? Pero que cada vez conozco más gente que lo intenta. Sí, no. Claude es mi amigo de negocios. Yo creo que esto es importante decirlo. Y está interesante porque no porque mudemos casi todo nuestro negocio a Claude quiere decir que es la única inteligencia artificial o nos hemos olvidado de ChatGPT o nos hemos olvidado de Gemini. Pero Claude es mi aliado a nivel de negocios, a nivel de organizar ideas. Y creo que lo que más nos entusiasma de este episodio, que va a ser lo más resumido posible también para dejarles la información más relevante, es que queremos compartir realmente en puntos importantes de nuestros procesos en donde ha generado realmente un impacto. Y yo quisiera comenzar en donde yo he sentido un impacto considerable, que me parece muy raro que Gemini no lo haya hecho aún de la manera en que lo maneja Claude, es en la presentación de propuestas comerciales, de presupuestos, presentaciones en general. Me parece muy loco, o realmente me parece raro que Google no lo esté aprovechando, tomando en cuenta que ellos tienen un ecosistema con Google Slides y demás. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto real? Google, a nivel de presentaciones, sentía que estaba un poco limitado porque cada vez que yo le pasaba información, Google resumía la información y lo montaba en una presentación con un diseño bastante genérico. Entonces, me generaba mucho conflicto porque si ya yo tengo una propuesta o una cantidad de información o un planteamiento bien estructurado, lo que yo quiero es que lleves ese planteamiento a una presentación sin saltarte ninguna información que ya te estoy que ya tengo bastante estudiada. Con Gemini y con Notebook LM, que también arma presentaciones, nos pasaba exactamente eso. Con Cloud, desde que integraron Cloud Design, a mí me parece una locura. No sé cómo estás, Mau, con Cloud Design, pero yo quiero mostrarles un ejemplo de algo que estuvimos haciendo recientemente. Déjenme compartirles acá pantalla. Y como ven acá, esto es un documento estratégico en donde, básicamente estábamos marcando una estrategia de marketing completa para una marca que necesitaba o quería trabajar un cambio de rumbo de todo lo que se venía haciendo. Pero obviamente este documento no lo presento así. Regularmente para presentárselo a un cliente hay que armar una presentación. ¿Qué pasa? Claude lanzó hace poco tiempo, lo que llamamos Cloud Design, una nueva función, un nuevo producto, que básicamente es un diseñador interno dentro de Claude, en donde te diseña casi cualquier cosa que le pidas utilizando HTML. Y esto que vemos acá es la presentación que él hizo utilizando la información que acabamos de ver y utilizando el brand book de la marca, es decir, cuál es la identidad de la marca, cuáles son las tipografías, cuáles son los colores. Y si se dan cuenta, la propuesta está muy bien estructurada, está bien organizada la información, cosa que no estaba presentada exactamente de esa forma en el documento. No me alteró absolutamente nada de la información, pero sí creó una estructura
mucho más fácil de leer y de digerir, que me pareció increíble. Algo importante, no me agregó imágenes dentro de la presentación porque yo no le facilité las imágenes. Pero si yo le facilito las imágenes, él simplemente las incorpora en el documento. Si nos vamos para acá, en la parte de arriba, yo simplemente le dije genera una presentación de la información del PDF adjunto, que viene siendo la estrategia, sin modificar absolutamente nada. La estética de la presentación tiene que basarse en las directrices del brand book adjunto. Es decir, le di estrategia y le di el brand book y me hizo esta presentación. Tan solo fueron 10 minutos. Armar toda esta presentación nos hubiese tomado 50 páginas, por cierto. 50 páginas de presentación nos hubiese tomado posiblemente el día entero, armándola, organizando la información de forma correcta, utilizando los colores que corresponden. Y esto lo hizo 15 minutos o 20 minutos antes de poder reunirme con un cliente y presentarle todo de forma organizada. A mí Sí, particularmente es de las y que mejores cosas que he descubierto con Claude. sí, es muy útil porque es nuestro día a día en agencia y esa misma manera de practicar esa referencia de estructura y de estética se acompaña con imágenes y recursos tanto para web design, que es Cloud Code, como que Cloud Design, que es este caso, y tú le puedes decir, bueno, quiero que la lámina 7, 8, 9, 10, la que tú quieras, tengan imágenes. Entonces él te va a decir, ok, pégalas aquí. Y Ajá. entonces tú drag and drop vas a arrastrar y dejar la imagen de la lámina 7, de la lámina 8, 9, 10, de la que tú quieras, y él la organiza. Entonces es así de fácil montar la presentación, te lo exporta como otro PDF si tú quieres, o incluso como una web Y interactiva, incluso que tenga un menú. incluso, Mao, probando esto que estoy compartiendo acá, podemos diseñar contenido para redes sociales con Cloud Design. Por ejemplo, esta es una prueba que estábamos haciendo, todavía no está listo, que era un contenido para Wake Up justamente, en donde está Ujú. diseñando un carrusel a partir de un copy. Yo solo le doy un copy y le puedo dar el brand book de la marca y las tipografías que la marca utiliza y le puedo dar las fotos que quiero agregar en cada una de las láminas y lo hace. ¿Qué pasa? Lo trabaja en HTML. Luego tienes diferentes formatos para exportarlo y lo puedes terminar convirtiendo en imágenes para poder utilizarlo en redes sociales. Pero me parece una maravilla porque diseña, tiene un filtro o un seteo interno para diseñar de forma correcta. Difícilmente te diseña te hace algo mal hecho. Que eso me parece interesante. Sí, y de hecho, también ahí en el área del chat hay una zona donde puedes aplicar conectores o enlazar conectores y lo puedes conectar con Canva. Entonces, esto que está construido con HTML, que es código, básicamente te lo exporta a un Canva y tú en capas o elementos independientes lo vas a poder editar si quieres rematarlo, refinarlo, que por lo general sí hace falta. Hasta ahora sí hace falta. Entonces es un buen recurso que sirve para acelerar presentaciones y propuestas. Que este punto que acaba de mencionar Mauricio es un punto que vamos a tocar más adelante, que son los MCP, y más adelante le vamos a dar un poquito más de contexto para quienes no sepan qué son y cómo se están utilizando hoy en día. Pero Mau, hablando específicamente de la parte de propuestas, ¿qué tal te ha ido a ti con ella? ¿Qué has hecho recientemente al momento de aprovechar estas habilidades de Cloud? Propuestas Bueno, comerciales. la verdad, a mí me ha ahorrado mucho trabajo con una propuesta reciente. Voy a compartir pantalla para que vean todos. Si están en multitasking, este es el momento de prestarle atención también a la pantalla. Y si están en audio, váyanse a el video porque vale la pena. En este caso, básicamente lo que hice fue promptear y conversar varias cosas de una propuesta que era compleja. ¿Por qué? Porque tenía distintos miembros de equipo, era una consultoría prácticamente para montarle una empresa a otra, a una compañía que ya existe, pero que el operador de la compañía sabe conectar mucho lo que es, por ejemplo, fábrica, capacidad operativa instalada, empleados y despacho, pero ya la parte de modelo de negocio, comunicación y departamentos no lo tenía tan claro. Entonces, bueno, era complejo y desde 5 consultores habían propuestas que eran pagos únicos, otra parte que eran formaciones que se pagaban cursos y había otra parte que era un retainer o un fee mensual que teníamos que organizarlo y plantearlo primero para ver una hoja de ruta, luego plantear tiempos y a su vez obviamente
darle costo. Entonces, como era complejo, una conversación con Claude, vale acotar que si bien esto es algo que a mí me tomaba probablemente hacer 3 meses de trabajo o luego una semana para llevar a cabo esta propuesta, aquí tampoco es que fue arte de magia, me tomó 1 hora chateando con Fire y diciéndole, vuelve a preguntar todo lo que necesites para que yo refine la propuesta, ¿no? Y lo que se logró en principio fue esta primera iteración. Se definieron fases y de acuerdo a las fases, pues habían distintos elementos como el inicio, el mes en el que iba a estar, si la modalidad era mensual o era un one payment, qué alcance iba a tener la propuesta y qué miembros del equipo iban a estar involucrados en distintas fases, lo que llaman un Gantt chart o una línea de tiempo basada en fases por los miembros del equipo o encargados, y por colores separaba lo que era pago único o retainer, que luego se fue refinando, porque entonces nos dimos cuenta que en una de las fases queríamos aplicar cursos y formaciones para entrenar al equipo interno. Entonces él fue preguntando hasta que esto que estamos viendo se fue ajustando a una propuesta más fácil de entender, donde ya te activaba precios de una vez, desgloses, consideraciones y mejoras, que luego, si querías llevarlo, por ejemplo, a una propuesta web, nos montó una página web para que el cliente simplemente lo pudiera ver desde la web y no desde la propuesta, que si bien se entiende perfectamente de este lado izquierdo del chat así, desde el lado web quizás era una manera de presentarlo más chévere, ¿no? Entonces él ya podía entender por fases cuáles eran retainer, proyectos únicos, cuáles eran mensual, quiénes son los miembros del equipo, en qué fases iban a estar involucrados, la estructura, desglose y consideraciones de pago y tiempo. Entonces, esto, haberlo logrado, de verdad que en una presentación en Canva, PowerPoint, etcétera, hubiera tomado mucho más tiempo y habla en un lenguaje mucho más organizado, desglosa por bloques visuales, no solamente es texto por texto, sino que realmente te lo plantea visualmente de una manera mejor y habla en un lenguaje empresarial. Entonces, para mí esto fue un desbloqueo de nivel, porque la verdad es que por más que hubiera tenido el mismo chat con Gemini o con ChatGPT, siento que no hubiera dado el mismo resultado. Sí, y creo que es importante mencionar, quería mencionar esto, que la gente que a lo mejor no ha usado Cloud todavía dirá, oye, pero si yo quizás chateo con ChatGPT y Gemini, puedo llegar a la misma conclusión. No necesariamente. Algo que por lo menos todos los que empezamos a utilizar Cloud hemos notado es su forma de comprensión y su forma de presentarte la información. Esto es algo importante. Yo siento que la información, la manera en que me presenta todo es mucho más analítica, mucho más aterrizada a la realidad. Desde mi perspectiva, no hay ChatGPT y Gemini no están llegando al mismo nivel en este punto, y también siento que tú le puedes lanzar esa cantidad de información que tú quieras, le mandas enlaces, le mandas documentos, le mandas lo que tú quieras, y él sabe analizar todo, organizarlo y sabe cómo presentártelo sin hacer un revoltijo de información. Por lo menos es la manera en que yo a medida que iba interactuando con la herramienta, me iba dando cuenta que lo que me estaba dando era muy aterrizado a lo que yo estaba necesitando. Y tú puedes pedirle que te haga secciones, pestañas, viñetas, menús desplegables en la respuesta que te dé. Entonces el texto que te traduce no es solamente un texto plano con viñetas y ya, sino te jerarquiza mejor visualmente las cosas como para que tú las entiendas mejor. Pero para hacer acá un pequeño recap, y los que nos están escuchando, viendo, sepan dónde estamos parados, nosotros estamos ahorita en la estructura del episodio donde queremos presentarles unos ejemplos prácticos específicos que estamos usando basados en Cloud. Vienen unos cortos más y luego viene una reflexión y luego viene unas, digamos, enseñanzas finales clave que creemos que son importantes para entender de que esto no es solamente Claude porque está de moda, sino que hay una mentalidad detrás de esto que le podemos sacar provecho como empresarios a esta herramienta. Fadi, sigue usted. Sí, sí, sí. Mira, conectándonos directamente con el punto que estábamos hablando ahorita, siento que a nivel creativo, Claude, que es justamente parte de lo que de lo que quería reforzar con la primera parte, esto se conecta directamente. A nivel creativo es superior a ChatGPT y Gemini en muchos aspectos. Cuando hablamos a nivel creativo, no necesariamente estamos diciendo que a nivel de redacción creativa, que
desde mi punto de vista ahorita está un peldaño por encima de las demás plataformas. Siento que cuando vas a trabajar en lenguaje de marca, en una estrategia de mercadeo, etcétera, siento que creativamente escribe mejor. A nivel de ideas escribe mejor y a nivel de contexto siento que está mucho más completo. Pero en general, específicamente esto que tú hiciste ahorita, lo que acabas de presentar, me ha tocado a mí. Voy a trabajar la estructura, la conceptualización de un nuevo negocio y la forma o las respuestas en que te va dando información se siente menos genérico. Y ojo, recordemos que mientras más información o más contexto le estemos dando a una IA, mucho mejor. Yo a Gemini y a ChatGPT, mientras más información le voy dando, los resultados van a ser mucho mejores. Pero siento que con Cloud necesitas menos contexto para que te dé buenos resultados. Y eso me ayuda muchísimo, o me gusta muchísimo, porque es como si estuviese, por ejemplo, hablando contigo. Tú como persona con criterio, analizas un poco mi propuesta o mi enfoque sin necesidad de que yo te dé el mismo nivel de contexto que le doy a la IA. Ya tú puedes más o menos saber hacia dónde puedes llevar el proyecto, el negocio, la idea, lo que sea. Yo siento que en un cloud pasa algo similar. Siento que le doy menos información y con menos información igual me da muy buenos resultados que bueno, igual hay que seguir puliendo. Pero a veces a la segunda o a la tercera respuesta que me da después de cierta intercambio de ideas, siento que el resultado está muy, muy, muy cercano a lo que yo estoy buscando. No sé si te pasa igual. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que entiende mejor o al menos sabe hacerte mejor las preguntas para rematar la respuesta que ella te va a dar. Y creo que eso está pulido así y es parte de lo que vamos a explicar en lo que sigue. Así es que sigamos con los ejemplos para que la gente vea dónde está colocado el core del cerebro de Claude para darnos respuestas para empresarios. Mira, lo mejor que tiene Cloud, no diré que lo mejor, pero de las mejores cosas que tiene Cloud y que he podido aprovechar muy bien es lo que llamamos los skills o las habilidades. Que básicamente, ¿en qué consisten los skills y las habilidades? Son un manual de procesos estandarizado para trabajar de una forma en particular con todo el contexto de tu marca, de tu proyecto, de lo que estés haciendo. Por ejemplo, estoy trabajando en una marca y necesito crear un director de arte específicamente para esa marca. Yo le doy toda la información que necesita y automáticamente él desarrolla el skill o la habilidad, la almacena en su memoria y cada vez que va a recurrir o necesito al director de arte de esa marca, él busca al director, perdón, llama al skill del director de arte de esa marca y en base a eso me empieza a dar información. Yo no tengo que darle más contexto. De igual manera me pasa, por ejemplo, si necesitamos desarrollar ideas para el podcast de Wake Up. Ya él entiende qué es Wake Up, cuál es nuestro público objetivo, qué queremos hacer y es simplemente entendiendo el contexto, él es como mi asesor en esa área. Ya es una habilidad guardada en su memoria a la que él accede cuando yo lo llamo cuando necesito al asesor en este sentido. O Entonces, sea que los skills de Claude son mejores que las gemas de Gemini. sí, justamente la comparativa más rápida o más fácil de hacer es la gema de Gemini o los GPTs de ChatGPT. Eh, los skills de alguna manera siento que tienen mucha mayor comprensión de la información, pero no solamente eso, sino que la forma en que se crean es de una manera muy orgánica. Mira, yo estoy chateando, imaginemos el documento que tú presentaste ahorita, donde tienes toda la información de la marca, cómo se estructuró la marca por completo, desde cero. ¿Qué pasa? Si yo necesito crear un consultor para que me ayude a tomar decisiones dentro de esa marca, el consultor tiene que tener toda la información de la marca. Dentro del mismo chat, tú simplemente le dices, mira, créame un skill que me permita tener un consultor que cada vez que yo necesite tomar una decisión importante en esta marca, el consultor me diga cuáles son los pros y los contras y cuáles son los caminos que debería tomar. Un ejemplo, él automáticamente tiene el contexto de la información que se está hablando y te crea el skill y te lo almacena en la memoria. Entonces no es como ChatGPT o con Gemini que tienes que irte a una opción, gemas, ponerle un título, agregarle la descripción. O sea, no funciona igual. Y otra cosa importante es que él tiene la habilidad de
autoactivarse la habilidad o el skill dependiendo del contexto que estemos hablando. Por ejemplo, si esta marca de la que estamos hablando es Wake Up y yo estoy preguntándole a Cloud algo muy particular sobre, mira, una decisión que tengo que tomar sobre Wake Up, él ya sabe que contamos con un asesor dentro de la memoria, tiene una habilidad específicamente personalizada para Wake Up, él automáticamente hace el llamado y me da una respuesta con el contexto correcto. Él no va a darme una respuesta general, sino que, ok, ya hay un skill creado como asesor de marca de Wake Up, ya yo entiendo cuál es Wake Up, sé cuál es el contexto y te voy a dar una respuesta acertada. Por eso, desde mi punto de vista, es increíble trabajar con skills. Sí, un paréntesis a eso, acentuando ese mismo punto, sepan que cuando se trata de Claude, se manejan proyectos y cuando se manejan proyectos, tú le puedes dar distintos chats o contextos a ese proyecto que alimentan la memoria solo de ese proyecto. Entonces, de esa forma tú puedes agregar acá los archivos como lo hizo Fadi, que era el PDF del Brand Book y el PDF de la estrategia, y a eso la memoria lo va a rastrear desde todos estos documentos sin tener que salir demasiado y, ojo, punto acá, sin tener que gastar tantos tokens, porque también es verdad que a más memoria que usa, más plata gasta. Entonces, de esta manera está quizás un poco más compacta en el contexto, en las instrucciones que quieres darle a la habilidad y en la memoria que va a usar. Esto es como un pequeño hack, quizás un pelo más técnico, un poquito más avanzado, que si quieren, por cierto, un tutorial concreto de alguno de los aspectos que estamos explicando en este episodio, nos los piden, nos los comentan acá abajo, suscríbanse, comenten, compartan, campanita, por cierto, y sepan que nuestro objetivo acá es volar un poco superficialmente desde la vista del coordinador, gerente, dueño de negocio, empresario, que va a usar estas herramientas, no necesariamente el tutorial técnico de cómo hacerlo, que sí vamos a tocar, como ya están viendo varias cosas, pero si quieren cosas más profundas, montamos masterclasses aquí abiertos, gratuitos, tutoriales, lo que ustedes quieran, pero queremos que eso sí sea más basado en lo que ustedes nos vayan pidiendo, ¿no? Entonces, tenemos otro ejemplo por ahí, ¿verdad, Fadi? Sí, más que ejemplo, es un punto importante por el cual me he ido encariñando mucho más con Claude, a diferencia de otras plataformas. Quizás esto es un poco más técnico, pero creo que se puede explicar de una forma muy sencilla, que son los MCP, que se escribe MCP. Los MCP básicamente son un puente entre Claude y otra plataforma. Es un traductor entre, por ejemplo, Claude y tu correo Gmail, o Claude y la plataforma de Canva, o Claude y X plataforma. ¿Qué es lo que nos permite esto? Básicamente hablar con la herramienta. Un ejemplo, Canva, la plataforma que es una suite de diseño, tiene un MCP que tú conectas con Claude de forma muy muy sencilla. Muy muy sencilla. Simplemente hay un enlace donde está el MCP, tú simplemente se lo pegas a Claude y él automáticamente lo instala en su directorio de MCP. En donde yo simplemente le digo, quiero un diseño para X cosa y este es el logo, por ejemplo. Él automáticamente se va a conectar con el MCP de Canva y va a generar el diseño. ¿Qué pasa? Esto nos abre una puerta a una nueva forma de trabajar, porque ya acá tú no le estarías hablando al diseñador gráfico o no le estarías hablando a la persona especialista en X cosa para que te haga este trabajo, porque ya simplemente hablándolo, él conecta directamente con la herramienta y te genera un resultado. Por ejemplo, hay una suite creativa de generación de video y de imágenes muy famosa que se llama Hickfield, que ya hemos hablado anteriormente de ella. Hickfield tiene un MCP con Claude. Entonces, tú hablas con Claude y le dices, quiero que me crees un video UGC o super orgánico de una chica o de esta chica, le subes la foto, hablando de mi nueva taza que estoy vendiendo en tantos dólares. Perfecto, tú le pasas esa información, Claude se conecta a través del MCP, se conecta con Hickfield y te genera el video. Entonces, ahí es donde entra y esto es algo, puedo decir que es algo que va a tener aún un margen de crecimiento brutal. Es importante saber que no solamente Claude trabaja con los MCP, ChatGPT también, pero la forma en que lo han venido integrando con Claude es muy, muy arrecho. O sea, es muy grande. La forma en que los resultados que nos está generando es increíble porque, repito, el nivel de análisis y de
el nivel eh, de percepción que tiene sobre el proyecto, sobre lo que tú le estás pidiendo, sobre la instrucción que tiene Claude, no lo está teniendo ChatGPT y Gemini. Entonces, en ese sentido, hay un potencial brutal. Sí, a propósito de eso está el punto de entender la diferencia entre un ejecutador de tareas tipo Make o N8N, que él te corre secuencias distintas, él conecta varios nodos y ejecuta una tarea reiterativa, muy parecido a Zapier, a los que estaban familiarizados con Zapier. Y en el caso de los MCP es más parecido a una compuerta de entrada para que se entiendan, es un intérprete. Por ejemplo, cuando conectabas un API o API a, no sé, de repente una campaña publicitaria, a un tablero que te entregara data visualmente en tortas gráficas y barras. Quien usaba Power BI tenía que entrar por API a nivel de sistema. CETUX, sistemas administrativos, etcétera, conectan era a través de un API. Lo que hace el MCP o MCP es conectarlo, pero dándole unos permisos diferentes que permiten ejecutar desde Cloud Higgsfield. Y eso es algo novedoso. Es como la manera en la que, no diría revoluciona, pero sí cambia las reglas de juego porque están muy llevadas a la ejecución, donde si además de pedirle una tarea concreta a Claude, lo haces una vez, ahora, obviamente, modo agéntico, ya lo puedes hacer de manera repetitiva. Entonces estas compuertas y conectores a través de MCP se van a convertir en un nuevo estándar y de hecho está migrando. GPT está migrando para allá, Gemini está migrando para allá con un factor de dinero importante, Fadi. Sí, sí, sí. Y el factor dinero importante se te va en este último punto, que es Cloud Code, que es la parte o el producto que podríamos decir que es el producto principal de Cloud, o sea, es el más potente, porque es el constructor de software, en donde simplemente hablando con la IA, es decir, haciendo vibe coding, conversando con ella, podemos construir herramientas sumamente potentes. Y aquí es donde la mayoría de los tokens se gastan. Para dar un poquito, o decirlo de una forma bastante resumida, Cloud Code nos permite a cualquiera de nosotros construir aplicaciones de forma relativamente sencilla porque no necesitamos saber de código para poder construir el grueso del software. Obviamente después, más adelante, en un proceso más avanzado, podríamos acompañarnos de alguien que sepa un poco más para poder ya hacer el lanzamiento, hacer la revisión en toda la parte de seguridad del software, etcétera. Pero por ejemplo, internamente nosotros lo estamos empezando a utilizar para desarrollar herramientas que anteriormente pagábamos. Es decir, pagábamos suscripción para diferentes herramientas, para gestión de tareas en la parte administrativa, etcétera. Y hoy en día estamos desarrollando nuestras propias herramientas adaptadas al contexto de mi empresa. Ya no es que yo me debo adaptar a la herramienta, no es que yo me debo adaptar a los módulos que tiene la herramienta, sino que ahora yo puedo desarrollar algo muy personalizado para nosotros. Y es lo que va a pasar en un futuro cercano. Todas las empresas, teniendo acceso a esta herramienta, pueden empezar a desarrollar sus propias herramientas. Y específicamente eso, Mao, hablando de los costos y lo que nos cuesta esto, hace poco salió una noticia de Microsoft y Uber en donde tuvieron que recortar las licencias de cloud porque se les estaba yendo de las manos el presupuesto que estaban gastando allí. Y es parte importante de lo que queremos conversar en este último punto, los tokens. Cloud, a diferencia del resto de los modelos de inteligencia artificial como Gemini y ChatGPT, te da una cierta cantidad de tokens para que trabajes y si te consumes esa cantidad de tokens tienes que contratar tokens extras. Y es lo que pasó con Microsoft y Uber. Tuvieron que recortar la cantidad de ingenieros que estaban utilizándola. Una de las cosas que destacan en la noticia es que Uber se gastó casi que el presupuesto del año, no sé, en un mes o algo por el estilo, entre los montón de ingenieros que estaban trabajando con Cloud Code. Se les fue de las manos. La herramienta es tan potente, pero hay un punto donde te dicen, epa, tienes que seguir pagando, tienes que seguir pagando, tienes que seguir pagando. Y ahí es donde tenemos que equilibrar cómo manejar la economía de tokens. Es una, es una decisión importante ahora a nivel empresarial.
Y es una gastadera de plata, en pocas palabras, que hay que medir y hay que foguearse, porque la verdad es que la relación de consumo de tokens dólar no es la misma entre plataformas. En una plataforma te cuesta más caro o más barato y el anclaje de precio es distinto. Entonces, bueno, yo creo que en la práctica uno lo va conociendo. Hay que entender de que si usas más o menos memoria, él gasta más o menos plata. Si te vas de chat a code, code gasta más plata que chat. Y si te vas de chat a design, Ujú. también gasta más plata. Entonces, bueno, eso es parte de lo que uno va aprendiendo, no es así como que carta blanca y vamos a probar la IA y jugar con ella, o sí, pero con moderación. Y, y se los dice gente que ha gastado plata en token. Y nos hemos, bueno, ojo, pero siempre creo yo, Fadi, que tú estás de acuerdo conmigo en que hemos sentido que vale la pena, aunque a veces nos haya dolido el bolsillo un poco. Hemos dicho, bueno, ya aprendí esto, igual hice algo productivo con todo lo que gasté esta plata, ¿no? Claro, no, al final se trata de eso. Hay diferentes estrategias para saber cómo gastar o cómo optimizar el uso de los tokens. Y es importante que tengamos en cuenta cuál es el uso que le vamos a dar a Cloud específicamente, que quizás hoy en día es una de las más caras. No necesariamente porque estamos enamorados de Cloud y estamos migrando gran parte de nuestros procesos del negocio a Cloud, es la única IA con la que estamos casados a nivel de LLM. Por ejemplo, yo sigo utilizando Gemini. Equilibro muy bien en dónde debo utilizar Gemini y en dónde debo utilizar Claude. Regularmente termino usando Gemini cuando en Claude se me acaban los tokens. Pero funciona de esa manera. Al final se trata de saber en qué procesos yo quiero integrar Claude y en qué procesos quiero integrar ChatGPT o quiero integrar Gemini. Eh, y también se trata de entender el contexto de tu negocio. O sea, ok, voy a pagar una licencia de Cloud. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con ella? Es importante que también empieces mira, gastando tokens es que uno aprende. Y uno comete errores y uno dice, ok, ya no lo vuelvo a hacer así, ahora lo hago de otra manera. Y sí, eventualmente esa economía de tokens hay que tenerla en cuenta cuando uno está de frente a potencio mi cargo, mi rol dentro de la compañía con tokens IA o reemplazo un rol, un cargo completo con IA y tokens y cuánto me cuesta esto. O sea, Sí, todavía sí. estamos ahí donde tenemos que aprender esa correlación tokens, tiempo, rol, persona para, bueno, para ver hasta qué punto esto se convierte en un reemplazo o en un potenciador de un cargo. Mira, Mao, y sumándole a eso, es importante que la gente también entienda que este modelo que nos plantea Claude, que a lo mejor algunos que nos escucharán y no sabían esta información, dirán, oye, pero ¿para qué voy a pasarme a Claude si ChatGPT o Gemini puedo utilizarla de forma ilimitada o me da tokens ilimitados? Realmente quiero que sepan que hoy en día plataformas como Gemini o ChatGPT están, están perdiendo plata cada vez que los utilizamos. Porque este modelo no es sustentable a largo plazo porque la cantidad de recursos que utilizamos en el día a día con estas herramientas de inteligencia artificial no entran dentro de una suscripción de $20 al mes. Es por eso que Cloud tomó la decisión, por la potencia que tiene y las capacidades que tiene, dice, mira, para nosotros no es rentable, va a haber un plan de $20, pero te vamos a limitar los tokens. Ah, ¿tú quieres más tokens? Paga un plan más elevado. Y creo yo que en un futuro cercano Gemini y ChatGPT nos van a llevar a eso. Van a limitarnos bastante y quieres seguir utilizando, paga más. Sí, y ahí se conecta perfecto con las 5 cosas que quisiéramos decirles que hemos aprendido hasta ahora, que esto está constantemente cambiándose, pero es lo que queremos compartirles para cortarles la curva de aprendizaje. En principio es saber que Claude tiene un tema de filosofía diferente a lo que es Gemini o Google en este caso y ChatGPT con OpenAI, porque ellos sí desde el principio dijeron me voy a enfocar al sector empresarial, al sector de desarrollo, de investigación de alto nivel, porque ellos quisieron agarrar un segmento, no importó dejar dinero sobre la mesa y quedarse en este nicho que al parecer está siendo muy ganador porque les está subiendo bastante en la bolsa. También es verdad que ellos tienen que cobrar los tokens de una manera diferente porque es lo que hace sostenible la estructura de costos o el modelo de negocio. Muchos de ellos están perdiendo por el uso de la IA para tener la mayor cantidad de usuarios activos, pero en este caso están balanceándolo con el uso de tokens, eventualmente se convertirá en un estándar
será normal, pero sí en el caso de Claude, pensado para empresarios. Al menos esa es la filosofía hasta ahora y es bueno entenderlo como punto uno de esos aprendizajes que hemos tenido. El otro punto tiene que ver con los skills o los MCP. Es que desde el chat ya tú puedes automatizar o crear tareas reiterativas, modo agente, conectando no solo con el chat, sino hacia afuera con otras herramientas, que eso viene cambiando el juego con respecto a la competencia. Eh, Otro punto viene siendo que Cloud Code básicamente lo que hace es construir software desde la conversación, desde chat, y eso también está democratizando la parte de desarrollo. La verdad es que es la punta del iceberg pensar que alguien que no sabe de programación puede programar y desarrollar y crear aplicaciones o páginas web y ya estás con eso suficiente, sino que entender de que podemos tener una muy buena maqueta, un muy buen planteamiento de desarrollo, hablándolo con Cloud Code y él hace la programación y nosotros la creación, pero es lo suficientemente bueno como para ya pichárselo a un equipo de desarrollo e integrarlo con servidores, con cacheo, con uso de recursos, con Sí, usuarios, sí. bases de datos. Y es importante mencionar, Mao, que al final el vibe coding, o sea, codificar de esta manera, lo puedes hacer con ChatGPT, lo puedes hacer con Gemini también. Pero la forma en la que Claude te lo ha venido desarrollando y la forma en que lo termina integrando a su ecosistema completo es lo que lo hace realmente una de las mejores opciones en el mercado, o por no decir la mejor. Cloud Design y Cloud Code fusionados es una locura. La cantidad de cosas que podemos hacer. Podemos hacer herramientas sumamente profesionales simplemente hablando con la IA. Sí, sí, sí. Y creo que hay ya lo que llaman wearables o usables, tipo justamente el Ray-Ban Meta de justamente de Meta, donde se puede ya incluso hablar directamente desde el lente y hacer vibe coding, ¿no? Entonces, son cosas que en tiempo real tú puedes ver algo y dices, mira, quisiera una aplicación que me ayude a saber, no sé, la clasificación de la botánica de este parque nacional. Eso puede pasar en el cortísimo plazo. De hecho, creo que ya está pasando. Sí, sí, sí. Luego está el costo de tokens y cómo esto influye en tu contabilidad. Ese es el punto 4. Y es cómo realmente esto tiene una suscripción base, sí, pero ya el consumo de tokens adicionales también hay que costearlos o hay que controlarlos dentro de la estructura de costos del equipo y realmente luego ir midiendo en qué medida se usan y hay que usarlos con sabiduría, ¿no? Y por último, no, es entender que esto no es todo nada, ¿no? O sea, realmente no es un tema de que reemplazo esto por todo, sino que, bueno, hoy la realidad del empresario, en nuestro caso, es que estamos mudando muchas cosas hacia cloud porque se termina convirtiendo en un motor principal de pensamiento para los que estamos en el área de estrategia y luego de manera secundaria nos apoya en imagen, escritura, video, web, etcétera. Y que hoy esa es la realidad, pero bueno, Es así. mañana puede cambiar. Es así, es así. Bueno, espero que estos puntos que tocamos o esta experiencia que hemos tenido con Cloud dentro de nuestra empresa les haya funcionado. Si tienen alguna duda en su proceso de integración, pueden escribirnos, pueden dejar un comentario. La idea es seguir creciendo. Y Cloud es para mí un mundo. O sea, yo siento que ya tengo varios meses trabajando con Cloud, pero todavía no siento que yo sea el experto en Cloud. Hay muchas cosas que sigo descubriendo, incluso la forma en que la IA, en que la herramienta interpreta la información o me presenta la información. Siento que lo más importante en todo este proceso es probar, es entender el contexto de en donde necesitamos integrar la inteligencia artificial y si realmente sentimos que Gemini o ChatGPT está llegando a un techo, porque por lo menos cuando digo que llegando a un techo es hoy. Mañana posiblemente Gemini ya supera a Claude en muchos aspectos y luego ChatGPT lanza una actualización. Es importante eso. No se trata de pasarse a la herramienta, como bien decimos, por moda, sino entender en dónde me va a funcionar. Pero si ustedes sienten que hoy, trabajando con ChatGPT y Gemini, por lo menos así fue que me pasó a mí, sientes que no estoy avanzando, llego hasta cierto punto, porque obviamente ya me acostumbré a usar la herramienta y ya entiendo que hasta aquí estoy llegando y no puedo seguir avanzando, prueben Claude, hagan los mismos prompts y van a ver la forma en que empiezan a tener resultados. Yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Eh, Esto fue, ¿qué? Wake Up IA para empresarios ahora. para Wake Up IA para empresarios empresarios. humanos.
empresarios humanos o humanos empresarios. Medio Exactamente. redundante, pero sí queremos que sea como más láser focus hacia empresarios, muchachos, los que nos están viendo, escuchando, emprendedores, los que aspiran a hacerlo y los que ya lo son. Entendido que un empresario, la premisa básica es que sea humano, ¿no? Pero entonces, bueno, esto Claro, fue claro. y ya para humanos empresarios. Luego Gracias, vamos viendo. gracias. Suscríbanse, denle like, marquen la campanita y compártanlo con las personas que conozcan que les pudiese interesar. Hasta el próximo episodio.